Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es arrancar sobre Xtrader Strategy Builder. Xtrader Strategy Builder es la columna vertebral de todos nuestros productos. Básicamente, como plantea su nombre, es un constructor de estrategias y les permite, mediante una serie de condiciones que vamos a ver más adelante, reproducir prácticamente cualquier estrategia o cualquier forma de operar. Vamos a abrir la parte de configuración para que tengan una idea de qué se trata. Básicamente cuando abrimos la pantalla principal desde la ruedita de configuración, como es en todos los indicadores, nos encontramos con un primer parámetro que es el apalancamiento. Si bien lo menciono, por ahora no suma absolutamente nada. Esto básicamente les va a emular el trato que tienen de las operaciones en futuro, pudiendo tomar dinero a préstamo del exchange, digamos, como para aumentar los márgenes de ganancia. Obviamente nosotros lo simulamos porque la idea es que sepan cómo da una estrategia en spot versus cómo da apalancada. Y acá nos vamos a la parte importante y como van a ver todos los apartados están enumerados. En este caso estamos en el 1A, que es el de condiciones de entrada para longs. ¿Qué quiere decir esto? Esta herramienta nos permite básicamente utilizar condiciones distintas de entrada para long e inclusive condiciones independientes para lo que es el short. ¿Qué quiere decir esto? En general, y desde que yo opero, raras veces he visto, y de hecho no estoy muy a favor de las estrategias que no sean simétricas. O sea, estrategias que tengan una serie de condiciones para long y las condiciones exactamente complementarias sean las que cubre el short. Pero justamente como es un diseñador de estrategias y pensamos en que cubra el scope de cualquier operador, este nos permite utilizar condiciones independientes tanto para posiciones a la compra como para posiciones a la venta. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a activar longs, claramente lo que hace este tilde de acá es poder justamente hacer una estrategia que opere en longs. Podemos hacer estrategias que operen en longs, estrategias que operen shorts o estrategias que operen en ambos sentidos. En este caso, como prueba, solamente le vamos a dar que active longs. Y lo primero que vamos a ver son cuatro campos que básicamente lo que nos permiten es elegir qué elementos nos van a dar la primera condición de entrada. ¿Por qué? Para tomar la decisión de abrir una posición, ya sea en long como en cualquier otra dirección, lo que necesito es básicamente establecer condiciones. Che, ¿bajo qué circunstancias yo voy a abrir un long? Y bueno, cuando abrimos el indicador 1 que nos va a permitir conformar esa condición, básicamente lo que vamos a ver en orden alfabético, toda una gama de indicadores que son los que nos permite utilizar Strategy Builder. Una de las cuestiones que quiero aclarar acá es que van a ver de los indicadores varios componentes e incluso van a ver indicadores que más que indicadores son algoritmos porque no los resuelve normalmente TradingView ni ninguna herramienta en forma propietaria y nosotros los hemos desarrollado para que ustedes justamente puedan tomar decisiones basadas en circunstancias complejas. Voy a dar un caso aleatorio sobre algo que ya hemos visto. En el caso de las bandas de Bollinger, tenemos los tres componentes principales de las bandas de Bollinger, que son las tres bandas, la de base central, la inferior y la superior, pero suma justamente un indicador complejo que es el squeeze. El squeeze son las zonas de congestión, son estas zonas que vemos justamente marcadas en gris en el gráfico de fondo, que de hecho ahora lo que está mostrando son unas bandas de Bollinger y que bueno, que detecta automáticamente nuestro producto como para que ustedes puedan a partir de la ocurrencia de este squeeze ver qué es lo que van a hacer, ¿ok? Ese es uno de los puntos. Después los demás son indicadores convencionales, salvo algún otro caso que tenemos que reviste calidad ya de algoritmo o de indicador complejo.
Tienen, de hecho, más allá de lo que son indicadores, tienen lecturas de precio, el precio justamente de cierre, el high, que es el precio de cierre, el low, ¿está bien? O el open. Y bueno, y los Te, demás, te interrumpo, Mati, para decirte que sí, recién repetiste dos veces el precio de cierre y en realidad el high es el precio más alto, como para que quede la perdón. aclaración. Sí, sí, perdón. Quise decir justamente el high como el precio más alto, el low como el más bajo, el open como la apertura y el close como cierre. Gracias, Fabro. Perfecto. De nada. Y bueno, demás indicadores como podrán ver en la lista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para armar una condición, ¿está bien? Para armar una condición, básicamente lo que necesito entre un operador, digamos, y un valor, o entre un operador y un segundo indicador, es justamente una condición. Y esas condiciones son las que vemos acá en el combo de operadores y bueno, voy a tratar de comentarles rápidamente. Lo que tenemos, la primera que es cruce por debajo, o en este caso que yo tomé como ejemplo una media móvil uno, que después veremos dónde definimos esa media móvil uno. Podemos entender que esa media móvil uno podría cruzar por debajo de determinada, digamos, cuestión, que podría ser otra media móvil, podría ser la banda media de las bandas de Bollinger, lo que ustedes definan. Lo mismo a la inversa, cruce por encima. Aparecen dos condiciones que son más complejas, que son dentro y fuera de rango. Dentro y fuera de rango básicamente está previsto para los osciladores. Vamos al caso concreto del RSI. Sabemos que el RSI tiene un rango estándar que es 70-30, ¿no? Como sobre compra y sobre venta y viceversa. Y bueno, lo que podríamos justamente es indicar si la condición acá fuera RSI, que esté dentro de esos valores o que esté por fuera de los valores. O sea, que esté en un rango medio, neutral, entre 30 y 70, o que esté por arriba de 70 y por debajo de 30. Eso sería un caso concreto de lo que es estar fuera de rango. Después vamos a ver cuando de la misma manera que les dije que con la media móvil uno íbamos a ver los datos de configuración, vamos a ver también que con el caso del RSI y de cualquier otro oscilador tenemos todos esos valores configurables, con lo cual el rango no es el estándar que se definió al momento de diseñar o de crear el indicador, sino es el que nosotros querramos configurar. Después tenemos dos más que son complejos también. Complejos me refiero porque implican evaluaciones de contexto y no son los simples operadores lógicos de por encima, por debajo, mayor, menor, igual, desigual, sino que realmente evalúan todo un contexto y esto es bastante exclusivo nuestro, que son los de señales. Tenemos la posibilidad de generar señal alcista y señal bajista. ¿Y esto qué quiere decir? Que en determinados casos, por ejemplo, en el caso del RSI, si quieren volver a lo mismo, normalmente cuando cruzo el umbral de los 70 y vuelvo a ingresar en la zona inferior, puede ser o es una señal bajista. Y bueno, de hecho me puede llegar a servir como condición en sí misma o para complementar una condición adicional. ¿Ok? Lo mismo aplica con bajista. Justamente a la inversa y de nuevo, la idea no es el RSI, sino que tomen cualquiera de los indicadores que implícitamente puedan confirmar una señal. Ojo, con una señal no estoy hablando de un long o un short, estoy hablando muchas veces de un disparador que nos pueda ayudar a ser parte de ese long o de ese short, o el long o short en sí mismo, depende ustedes de cuál sea la lógica que están utilizando. Y después aparecen todos los operadores lógicos habituales, que, bueno, son el igual, ok. Podemos igualar, por ejemplo, el RSI a determinado valor, a 70, a 30, al que fuera.
distinto. Ese es un caso más extraño, pero lo pusimos. La idea era que estén todas las condiciones lógicas, nunca va a faltar quien lo necesite, ya está puesto. Mayor, mayor o igual, ¿ok? Y a la inversa, el menor o menor o igual. Esto se usa mucho para el caso de los umbrales. Digamos, el mayor es mayor que el valor, y bueno, y el mayor o igual, lo mismo que el menor igual, incluye el umbral dentro del rango, ¿no? Mayor o igual a 30 implica que puede ser 30, 31, así hasta el valor que implique. Y bueno, lo mismo para el menor igual. Con lo cual, con esto están vistos ya lo que son los operadores. A ver, Te interrumpo, Mati, sí, de vuelta. sí, sí. Con respecto a lo que es el operador de señal alcista y bajista, un Ujú. ejemplo un poquito más concreto se podría ver tranquilamente con un indicador de volumen, ¿sí? Es decir, un aumento repentino de volumen, ya sea para la compra o para la venta, va a dar una señal mucho más fuerte, ya sea alcista o bajista, dependiendo del caso. Sí, 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 es válido todos los indicadores que implícitamente tengan un umbral definido que apunte a confirmar justamente un movimiento alcista o bajista de mercado son válidos dentro de esa condición. La idea es que después cuando vayamos al apartado de indicadores, vamos a ver cada uno de los indicadores en particular, muchos ya los hemos visto, lo vamos a ver en más profundidad. Y bueno, y junto al indicador, todas las componentes que hacen justamente que configurado de determinada manera defina esa señal alcista, bajista o cualquier otra situación, como puede ser un umbral en sí mismo, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, hasta ahora tenemos claro que el operador, digamos, lo podemos usar en conjunto con el primero de los indicadores. Después vamos a ver un montón de casos concretos, pero como les dije hoy, pueden tranquilamente plantear, por ejemplo, el caso de que un RSI, por ejemplo, sea una señal bajista, o sea, lo que planteábamos, el RSI que superó determinado umbral e ingresa nuevamente por debajo de ese umbral como confirmación de una reversión. Es un caso concreto, después lo vamos a ver gráficamente, simplemente para acá, para que vean la lógica. Cuando yo, por ejemplo, confirmo la condición con un indicador y el operador que señal alcista o bajista, por ejemplo, que está dentro de rango, fuera de rango, claramente el indicador 2 y el valor de entrada dejan de tener sentido, porque ya las dos primeras componentes en sí mismo confirman la condición. Acá no tendría sentido de hablar de que el RSI está dentro de rango, pues ya diciendo que el RSI está dentro de rango, digamos 30/70, digamos, y que el indicador 2 sea banda de Bollinger Central, porque esa banda de Bollinger Central ahí no hace absolutamente nada. Ahora, si yo quisiera poner, por ejemplo, el caso de que la media móvil uno cruce por encima de la banda de Bollinger del centro, ahí automáticamente la condición se arma sí con dos indicadores y un operador en el medio, ¿no? Con lo cual lo que hacemos es articular a partir del cruce la media móvil con la banda de Bollinger central. Aplica digamos, esto con un montón de casos. Yo tomé uno en particular, digamos, pero bueno, otra opción podría ser que, por ejemplo, el open, o sea, el valor de apertura de la vela, cruce por encima, ¿está bien? O por debajo de lo que sea justamente la banda de Bollinger Central. En este caso es lo mismo. Tenemos una vela, digamos, que abrió justamente atravesando el recorrido de la banda de Bollinger Central, que es esta que vemos acá
en color naranja más clarito. Y de la misma forma, si se ponen a probar, van a tener un montón de opciones, digamos, para ir generando combinaciones que realmente son infinitas, ¿no? Y después, por último, tienen un valor manual, que esto es básicamente para cuando utilizan una opción en donde determinado indicador, por ejemplo, vamos a poner que el RSI sea mayor. Acá buscamos la opción valor manual. Y por eso esto acá, justamente inmediatamente le dice valor manual de entrada long. Y acá podría ser 70. Y yo acá, ¿qué estoy haciendo? Es justamente diciendo que el RSI sea mayor que un valor determinado. La opción valor manual les permite que la condición esta se combine con el valor numérico que pongan en este caso. Y esto aplica para lo mismo. O sea, eh, caso volumen, como comentó Fabro antes, que el volumen sea mayor a determinado valor. Yo en este caso tomé 70. El caso del volumen puntualmente es más complejo. Después les voy a explicar cómo trabaja este algoritmo de volumen, porque el volumen en sí mismo, si lo toman como está definido en un indicador de volumen, si lo toman o lo comparan contra un valor absoluto, realmente tendría muy poco nivel de uso, porque el volumen normalmente es el volumen monetario de un activo. Se entiende que nadie va a usar como condición que el volumen de BTC sea mayor a, no sé, a 25.000 BTC, ¿no? Porque eso, digamos, si bien se puede utilizar, no sería algo habitual, no sería una condición muy lógica. En el caso nuestro, el volumen tiene una lógica mucho más compleja, que es básicamente tomar la media de volumen de las últimas N velas, y bueno, y eso sí, lo que se podría decir ahí que básicamente, como hoy mencionó, que el volumen sea mayor a esa media, o inclusive que el volumen, digamos, sea menor, o menor o igual, o cualquiera de las condiciones estándares. Pero bueno, como les digo, estamos por ahora apuntando solamente a la lógica de cómo aplica cada uno de los indicadores y de los operadores. Después vamos a ver un montón de casos concretos y ensayar un montón de casos concretos, y vamos a ver cada uno de los indicadores para que entiendan cuáles son casos de uso reales. Ahora simplemente estoy yendo a la cuestión conceptual, que entiendan básicamente que para armar la primer confirmación o la primer condición de una señal de long, puedo combinar hasta dos indicadores distintos, que esos indicadores se articulan en el medio con un operador, que el operador no es solamente un operador lógico, sino puede ser un operador inteligente que les determine si la señal es alcista, bajista, o si estamos dentro de un determinado rango, y que tienen un campo exclusivo de valor manual para cuando hagan la comparativa del indicador que definen con un operador respecto a un valor numérico que puede oscilar entre menos n y más n. Obviamente, dependiendo del indicador que utilicen, van a tener valores justamente positivos o negativos. Eh, Técnicamente, hasta acá ya tendríamos confirmada la primera cuestión. Yo voy a ir a un caso concreto. Yo voy a hacer básicamente un ensayo muy sencillito. Yo acá lo que voy a poner, que el close, o sea, que el precio de cierre de la vela en cuestión curse por encima de la banda de Bollinger Central. ¿Está bien? En este caso, como no estoy nombrando el valor manual, acá tenga 70, tenga -10 o tenga cero, no le va a prestar atención porque en ningún lado estoy evaluando lo que dice ese operador manual, justamente porque no tengo acá en el indicador 2 valor manual, con lo cual no hace falta que lo toquen. Y bueno, con esta condición de que el precio de cierre cruce por encima de la banda de Bollinger Central,
Si ustedes se fijan en el gráfico en vivo, esta es la banda de Bollinger Central, la marrón clara. Y bueno, acá se empiezan a generar señales, señales que cumplen con la condición. Y acá tenemos claramente una vela que justamente cerró por encima de la banda de Bollinger Central. Evaluamos solamente el precio de cierre, que es este. No valoraríamos la mecha, sino debería haber sido en este caso un high. Y como siempre hacemos la operación sobre señal confirmada, porque esta vela podría haber superado en algún momento su precio de cierre a la banda de Bollinger Central, pero después bajar y que solamente el high quede por encima. Bueno, como usamos justamente la confirmación es esperar el cierre de esa vela. Y recién en la vela anterior disparamos la señal. Esto es un concepto que lo hemos discutido un montón de veces que se llama redibujo, y es justamente lo que se evita es el redibujo, porque si no dispararía señales mentirosas, o sea, asumiendo una condición que puede ser cambiante a lo largo del desarrollo, o lo que les explicaba antes, un momento en donde el precio está cerrando por arriba de la banda de Bollinger Central, después retrocede, obviamente, como ya recorrí esa zona, lo que queda es el high, pero yo en realidad la condición que estoy poniendo acá es el close. Si yo pondría el high, sería, digamos, mucho más permisivo. Y acá tenemos otro caso más. Estamos solamente con condiciones de long, no van a haber otras cosas que sean long. Esta vela cierra por encima de la banda de Bollinger Central e inmediatamente nos disparó un long. Después vemos acá sueltos TPs USLs, que eso va a estar más que nada relacionado con lo que veamos antes, que obviamente siempre que generamos una señal, independientemente en el sentido que la generemos, lo que tenemos que hacer es ponerle obviamente una condición de salida. La condición de salida puede ser una condición similar a cómo elaboramos la de entrada, o puede ser simplemente recorrer determinado porcentaje a favor para hacer un take profit. Ya hemos visto lo que es el take profit, o sea, es una toma de ganancias, o evitó una pérdida mayor que determinado porcentaje, que el 2%. Y bueno, si el tipo viene desempeñándose en contra de lo que yo había anticipado, una vez que pierda ese 2% como máximo, va a abortar y va a cerrar la señal. Con lo cual, bueno, acá vimos un caso concreto, podemos recorrer eternamente el gráfico, en donde básicamente cada vez que el close de una vela cierra por encima de la banda de Bollinger Central, nos va a disparar una señal de long. No hay otra condición, ¿ok? Ahora, si yo me voy al concepto que hablábamos antes, digamos, de manejar justamente unas condiciones que se le llaman simétricas, o sea que son justamente la misma condición pero opuesta para el long y para el short. Podría activar aquí el short, ¿ok? Vamos a hacer las señales contrarias y deberíamos hacer exactamente la inversa. Deberíamos decirle que el close está todo alfabético para que lo encuentren rápido. Como acá tenemos que cruce por encima, ahora lo que tenemos que pedirle es que cruce por debajo. De la banda de Bollinger, perdón, me equivoqué, me fui a otro apartado. El close, perdón, que cruce por debajo de la banda de Bollinger Central. Con lo cual, bueno, acá tenemos las dos condiciones ya. La de long, como habíamos enumerado antes, y la de short exactamente a la inversa, ¿ok? Cuando yo le doy el ok a esto, de la misma manera que veían los longs que marqué antes acá, empiezan a aparecer los shorts. Vamos a buscar uno. Acá tenemos un caso concreto. El close justamente de la vela anterior cerró por debajo de la banda de Bollinger, es esta. Confirmado, ya automáticamente marcó el short. Vamos a buscar otro caso. Acá tenemos otro. El close de esta vela lo tenemos acá. Cerró por debajo de la banda de Bollinger. Vela inmediata, esperando la confirmación. Justamente marqué la señal. En este caso tenemos una estructura, un algoritmo perfectamente simétrico que hace lo que hace la mayoría de los algoritmos. Aplica una determinada condición o un juego de condiciones para el long y hace exactamente lo inverso, la lógica inversa, para tomar los short. Y esto nos habría dado lugar básicamente a hacer lo más básico de lo que es una operación de trading.
que tienes por ahora una sola condición de entrada y una sola condición de salida.